Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 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 Chapultepec 49, en el Centro Histórico. Teléfono 229-5600. Ciencia. Con sus derechos no se juega. Tenles paciencia. Con sus derechos no se juega. Escuchar. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Te orienta, te apoya y te guía. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Te orienta, te apoya y te guía. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Te orienta, te apoya y te guía. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Te orienta, te apoya y te guía. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Te orienta, te apoya y te guía. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Te orienta, te apoya y te guía. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Te orienta, te apoya y te guía. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Te orienta, te apoya y te guía. Cuidamos tus derechos, cerca de ti. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. En la CDHDF, cuidamos tus derechos. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. En la CDHDF, cuidamos tus derechos. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. En la CDHDF, cuidamos tus derechos. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuidamos tus derechos. ¿Te interesa conocer? En la CDHDF, cuidamos tus derechos.
Del 1 al 31 de julio, visita miescuchas.mx para participar.